11 minutos han transcurrido de las 11 de la mañana. Karina Taberna ya está en la calle, así que en un ratito citaremos su móvil aquí en Radio Nuevo Día. Está visitando los estudios de la radio, vino desde Caleta Olivia hasta Río Gallegos, el doctor Juan Acuña Kunz, dirigente radical justamente de Caleta Olivia, quien asiste hoy a la renovación de autoridades, a la asunción de las autoridades del Comité Provincia, que justamente se dará hoy en nuestra ciudad. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a la ciudad de Río Gallegos, buenos días a todos ustedes, que me es un placer y me da mucho gusto conocerlos, porque la verdad que hemos hablado tanto durante la pandemia. Toda la pandemia, ¿no? Toda la pandemia hemos hablado permanentemente de nuestra situación, de este ataque flagelar tremendo que ocurrió en el mundo y que, bueno, hoy tengo la posibilidad de conocerlos y la verdad que gracias por aceptarme en el seno de vuestra familia radial, ¿no? De hecho, fue usted y el doctor Córdoba fueron nuestras consultas recurrentes y siempre nos atendieron. Pero bueno, ahora lo tenemos por una cuestión, en este caso política, ¿no, doctor? Viene para la asunción de autoridades en la UCR, sí, a nivel provincial. Efectivamente, vengo porque soy parte de, digamos, de la comisión. Estoy en la vocalía y hoy asume el presidente elegido en las elecciones internas, Daniel Gardonio, que precisamente fue quien ganó a nivel provincial en una interna que me tenía a mí como vicepresidente del comité y a Leo Roquel como candidato a presidente. Ganamos Río Gallegos y Caleta Olivia y no pudimos con el interior, fue más fuerte el interior que las grandes urbes. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a las internas, respetamos la democracia y estamos muy contentos también de que nuestro presidente sea una persona del interior de la provincia. La intención, o al menos lo que nos cuentan es, o la idea también es mostrar unión, ¿no? Porque se están preparando, lógicamente, para una contienda electoral el año que viene que va a ser muy dura, ¿no? Seguramente, porque vamos a tener digamos, ya empezaron los actos electorales en Caleta Olivia, ya los vimos, sí, los actos proselitistas de miles de anuncios que no se cumplen, una ruta como la ruta 3, Comodoro Rivadavia Radatili, absolutamente destruida, 15 años. La ruta de la desidia, la ruta de la desidia, la ruta de la muerte, durante 15 años no hicieron nada propios y ajenos, y tal como decíamos en off, en esto somos responsables todos. Cambiemos, somos responsables, es responsable el Frente para la Victoria, el peronismo anterior. O sea, una ruta que realmente nos mató 54 personas y miles de accidentes automovilísticos con daños materiales enormes. Es decir, una ruta que al Estado Nacional, que es Ruta 3 Nacional, no le hubiese costado absolutamente nada hacer 54 o 55 kilómetros de ruta, nada más que eso. Bueno, todos anuncios. Mire, fíjese que hay un cartel que lo pone esta Administración de Vialidad Nacional conjuntamente con Vialidad Provincial, y el titular de la Vialidad provincial, Mauricio Gómez Bull, dice, bueno, vamos a terminar la ruta, y el cartel está acá, dice 14 del 10 del 21 al 14 del 10 del 22, ruta, en la repavimentación de la ruta vieja, asfalto hasta el Ramón Santos terminado. ¿Cuánto hay? 3, 4%, 5%, o sea, nada. Hicieron 2 o 3 kilómetros y no hicieron nada. Y ahora fueron a decir que van a terminar en marzo. Y el señor Medvedov, Martín, que es el delegado del distrito, dice, no, ¿sabe qué? O sea, nos toma a la inteligencia de los santacruceños y de la zona norte, al principal corredor petrominero de este país, nos toma estúpidos, porque dice, no, ¿sabe qué pasa? Que hubo mal tiempo, o sea, llovió 4 días en Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia, después secó a los 7 días. Quiero comunicarle que el mal tiempo es hace 16 años. Entonces, me parece que nos atacan a inteligencia de la gente. Aparte, la obra no la estaban haciendo por la administración, la obra se suponía que le iba a hacer una empresa privada. Está licitada por la empresa Cristóbal López. Sí, otra empresa más que la podrían haber terminado. Mire, y yo lo que decía en un posteo por ahí, digo, usted va a Capital Federal o a alguna ciudad de Buenos Aires, en la noche le fresan
y al otro día le asfaltan. No sé Totalmente. si usted vio. Nosotros no podemos hacer un pedazo de ruta. Entonces, esto es desidia. Y ahora van de nuevo, tienen el tupé de sacarse las fotos a la luz de todo. Vamos a hacer, la gente ya no les cree más. Hicieron 50 anuncios, 40 anuncios, 20 anuncios de cosas que van a poner gas, van a poner van a faltar el pueblo. Ya la gente no les cree. Y quiere que le diga una cosa, yo tampoco. Porque ya nos han mentido tanto que ya parece profesionalismo en la mentira. Entonces, no creemos que nos vayan a hacer estas cosas. De cualquier manera, me parece que no está todo perdido. Nosotros estamos armando un grupo de gente para que en el futuro afronten las cuestiones políticas de infraestructura y tirar todo para adelante. Es así que yo con mi grupo, cada vez que salgo a las ciudades vecinas o a la ciudad de Santa Cruz y voy a visitar a los pueblos y te voy a ver al intendente, no importa el color político que sea. Así que me parece que es muy importante empezar a construir un proyecto político, infraestructural, donde todos lo empujemos para adelante, muchachos, todos, porque si no, el que hizo una cosa bien lo destruimos. A ver, en salud, que yo hago esto, ¿no? Hago salud, yo soy médico, tengo que reconocerle a Kirchner que hizo unos hospitales de infraestructura extraordinarios en Santa Cruz, tanto en Caleta como en Calafate, en San Julián, en Río Gallego. O sea, la política de salud ha sido mala, la política infraestructural ha sido excelente. Tenemos que mejorar la política de salud, no echar todo para abajo. Claro. A ver si me explico. O sea, debemos empujar un proyecto común en Santa Cruz, todos los santacruceños juntos. ¿Cómo se hace, doctor, usted que anda de recorrida ante este panorama, ¿no? Ante tantos años que han pasado distintos partidos políticos en los ejecutivos, sobre todo municipales, ¿no? Para seguir bregando por la credibilidad de la política de alguna manera. Teniendo en cuenta que los propios políticos son los que han deslegitimado en algún punto esto y que la gente ya no cree en esta herramienta justamente por todo lo que ha pasado o lo que no ha pasado. Bueno, yo pienso que, mire, siempre digo lo mismo. La política tiene una enorme deuda con la sociedad, no solo con la sociedad de Santa Cruz, sino con la sociedad argentina, porque se ha perdido la credibilidad y la gente ya no cree, ni en propios ni ajenos. Mira, este no es un problema ni del Frente para la Victoria ni del peronismo en general, es de toda la política, incluso de nosotros, los partidos que integran el Frente de Cambiemos, porque aparecen, fíjense ustedes, que esa problemática y ese conflicto hace aparecer nueva gente. ¿Y cuál es la nueva gente? Los Milei, que a mi juicio no es nada beneficioso, porque es un extremo de la derecha que la verdad que yo no comparto en absoluto, pero eso nace por el descreimiento total de la política, porque se pone, nos empujan a una sociedad totalmente anárquica, donde nadie cree en nada. Y si yo te ofrezco todos los días solucionar un problema comunitario a los vecinos y después no lo hago, y lo hago durante 16 años, no me vas a creer más. Obviamente. De todas maneras, pareciera que la receta, o al menos la intención, no cambia, porque vimos lo que pasó en Caleta, llegaron con un montón de anuncios y estamos en octubre del 2022. Uno supone que en marzo del año que viene o abril va a ser una cosa de locos la cantidad de anuncios y promesas en toda la provincia, ¿no? Ellos dicen que incluso en marzo iban a terminar, nos pidieron, hicieron prórroga ahora hasta marzo para terminar el reasfalto de la ruta, o sea, la obra que ellos dicen mejorativa con el asfalto caliente, sí, esa máquina que le pone el asfalto, la terminadora. La terminadora. Bueno, sí. Eso dijeron hasta marzo. Yo le sigo no creyendo, porque la autovía todavía está en pañales. Fíjese usted una cosa, la autovía desde que empezaron a trabajar ahora, tiene un 3% de avance en 6 meses, en 5 meses. Y ellos tienen 2 años y medio para terminar. Bueno, saque la cuenta. Si en 4 o 5 meses hicieron el 3%, ya no la van a terminar en 2 años y medio. O sea, seguimos en la misma historia. Porque si hay una cosa que es ejecutiva y se quieren hacer las cosas, hay que entrar directamente a hacer las cosas y a ser realmente operativo. Y eso se puede hacer en pocos meses. En cualquier país del mundo, en 6 meses esa ruta está terminada. Otro de los temas que preocupa y uno lo ve a diario en Caleta Olivia, usted como vecino lo debe saber más de sobra, son la seguridad. Sí, tremendo. Y la cuestión de
del agua que sigue subyaciendo, ¿no? Históricamente. Bueno, el agua es un problema muy grave, no está funcionando al 100% la planta de ósmosis. ¿No está funcionando la planta de ósmosis? No, porque creo que hubo una ruptura en deseado de la planta de ósmosis, necesitaban un repuesto, lo mandaron de Caleta Olivia y nos dejaron sin un par de módulos. O sea, los módulos no están funcionando al 100, aunque vino a ayudar mucho porque tiene alrededor de 10 millones de litros diarios o 12 que puede producir, está produciendo la mitad, más lo que viene del acueducto Lago Múster. Más o menos en invierno estamos con el agua muy dosificada, pero tenemos agua para bañar. O sea, no tenemos que ir a buscar al mar con un balde como hacíamos antes. Pero igual el agua sigue siendo un gran problema para Caleta Olivia. Y eso es otra gran deuda de la política, tanto propia como ajena. Porque digamos que el proyecto del acueducto del río deseado, del lago Buenos Aires, es un proyecto que duerme el sueño de los eternos. O sea, es un proyecto que se podría haber hecho, se podría haber concretado y nos hubiese solucionado el problema del agua a toda la ciudad de Santa Cruceña. O sea, realmente yo creo que el tema del agua es un tema infinitamente mayor y que hay que solucionarlo a la brevedad, porque si la población de Caleta Olivia hoy, según el último censo, está rondando los 80.000 habitantes. O sea que somos bastante y tenemos poca agua. Claro. Y como decía Héctor, tema inseguridad, vemos que está cada vez peor allá el tema, muy grave también. Bueno, ese es otro de los grandes problemas que tiene que... Seguridad y abuso policial. Sí, por lo que pasa es que hay una sociedad que está absolutamente convulsionada. Fíjese que el otro día balearon una nena de meses, de 11 meses. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver con esto? Hay varios efectos que han degradado la sociedad, ¿no? La sociedad está degradada por falta de políticas públicas, y una de las políticas públicas es la educación. Entonces, otra de las políticas públicas es la justicia, y después también de alguna manera la salud. Pero la justicia y la educación hacen que cambie la matriz de una sociedad. Y la sociedad de Caleta Olivia está en un momento muy difícil. Y las políticas públicas aplicadas han sido malas, porque fíjese usted sale de Caleta Olivia y ya entra a otro lugar. Nosotros venimos acá, pasamos por San Julián. Qué lindo que está San Julián, mira la entrada, todo asfaltado, limpito, qué sé yo. Entramos a Gallego y la verdad que está bastante mejor Gallego, porque esta es la verdad. Vamos a Comodoro y es otra cosa, ni le cuento si vamos a San Luis. O sea, ¿me entiende? O sea, ya vivimos en otro mundo, y Calafate y lo que sea. Pero Caleta Olivia está destruida, está llena de pozos, llena de grietas, no tenemos cloaca, no tenemos planta de efluente de tratamiento, los barrios no tienen gas. La verdad que no tenemos, la semaforización se paró hace 1000 años, no ponen un semáforo. Entonces, el lugar donde salen los recursos para mantener todo esto, pues somos una provincia absolutamente rica abajo y absolutamente pobre arriba. Somos arriba Kosovo y abajo. Arriba somos Kosovo y abajo somos Dubái. La verdad que deberíamos sopesar un poco esta historia, ¿no? Claro, la calidad de vida del caletense se ha deteriorado significativamente. No hay obra pública, no hay planes habitacionales, digamos, la ciudad está creciendo como puede y para donde puede. Yo recuerdo un caso significativo que era este Barrio de Dios que le habían nombrado, que creo que el concejal Martínez, que hoy está detenido, quiso entregar tierras por motus propio y mucha gente, digamos, la desesperación accedió a eso. De hecho, la cuestión de la bebé del otro día tiene que ver con una usurpación de una vivienda, digamos, es una falta de oportunidades tremenda. La droga, digamos, el tema de la adicción es un tema que hay que tratarlo. Caleta, como todas las ciudades de este país, están en ese problema, y me parece a mí muy importante atacar con políticas públicas. Realmente es importante todas estas cosas. Por eso nosotros estamos trabajando. Miren, yo lo estoy haciendo como un ciudadano común. Si mañana voy a hacer algo, la verdad que no lo sé. Pero yo estoy trabajando como un ciudadano común, tal cual lo hice en la pandemia. Claro. ¿Qué le dice la gente de Caleta? ¿Está cansada la gente de la política? Absolutamente cansada. A mí la verdad que me reciben en todos lugares. Yo voy a la casa, me hacen... Hace que usted es doctor. No, claro, exactamente, pero además los atendí en la pandemia, la gente no se olvida de eso, porque la gente es agradecida, ¿no? Y la verdad que yo, cuando tuve el conflicto con la política, que me amenazaron con sacarme la matrícula, yo tuve el pago del mejor honorario de mi vida, que fueron 10.000 personas fuera de mi casa. Y la verdad que eso no tiene precio. Y eso no tenía nada que ver con la política, porque yo en ese momento ni
soñaba con hacer política. De hecho, fueron a ofrecerme cargos para la elección intermedia que yo no lo acepté. Hoy no lo sé porque tampoco puedo hipotecar tu futuro. Como médico estoy bien conceptuado y trabajo bien en mi pueblo, o sea, no tengo problema, pero me parece que hay que mejorar muchas cosas y me parece que esta es una oportunidad para empujar a los jóvenes. Claro. ¿Eso en tal caso lo motivaría a volver como candidato a la...? Sí, es probable. Yo estaría en el lugar donde la gente quisiera que esté, en realidad, no lo sé. Si a mí me hace elegir, obviamente que yo a esta altura de la vida... en primer lugar, está muy bueno quedarse en su casa, te lo aclaro, pero también está muy bueno colaborar con la sociedad. Me gustaría un cargo de orden legislativo donde yo pueda realizar cosas que ya conozco, porque yo fui diputado nacional y soy autor de la ley de obesidad. No sé si ustedes saben, en el Congreso Nacional en el 2006 hicimos, en el 2007 sancionamos la ley de trastornos alimenticios que fue de mi autoría, el cual yo fui el miembro de informante, o sea que yo creo que estoy en condiciones de ayudar, pero no es lo que me mueve, no me muero por eso, le aclaro. Doctor, ¿con quién se referencia hablando de política a nivel nacional y viendo posibles candidatos para la presidencia? Bueno, mis referencias en Río Gallegos son Leo Roquel y su grupo, y a nivel nacional son la gente que rodea a Lustó, Rossi y Di Loredo, y porque veo que hay mucha juventud y mucha fuerza. Eso es el sector que a mí me gusta, sin desmerecer. Yo pensaba que iba por el sector de Morales. No, sin desmerecer a Morales, a Manes, a todos aquellos que hoy son oficialismo en el partido. Me parece que esa gente también es parte de este armado y de este frente, pero mi referencia de mayor afinidad es con ellos. ¿Y qué piensa del sector de Macri, Bullrich, ese grupo? Bueno, son parte del sector de Cambiemos, que tienen tal vez otra mirada con respecto al gobierno. Es decir, miren, este país es un país federal en los papeles, absolutamente unitario en el hecho. O sea, y eso también es un poco la crítica que le hacemos al gobierno del presidente Macri, de la señora Bullrich, porque creo que han sido muy centralistas y nos han dejado los radicales un poco al margen. Entonces hoy deberíamos, en este frente electoral, nosotros tener mucho más protagonismo. Entonces, de alguna manera, me parece que la unión hace la fuerza, no debemos abandonar el frente, porque es el frente Cambiemos, porque es de alguna manera la posibilidad de cambiar. Yo no acuerdo a que Macri sea el candidato a presidente, fíjese lo que le digo. Preferiría que, desde mi óptica, ¿no? Que primero que sea el mío, ¿no? Del radicalismo, cualquiera sea él, pero preferiría que Macri no participara como candidato a presidente de la Nación. Porque ya tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar. ¿Y qué piensa, por ejemplo, de lo que dijo Manes, que hasta la Unión Cívica Radical le soltó la mano respecto a esto del espionaje, que hasta Elisa Carrió, digamos, lo volvió a reflotar diciendo a mí también me espiaba? Bueno, mire, yo pienso que los viejos, cuando usted le disputa liderazgo a alguien, siempre va a tener problemas. Y Manes está disputando liderazgo. O sea, yo no coincido en nada con la doctora Carrió, lamentablemente. Se lo digo acá, ¿no? A mí me parece que es una dirigente con una inteligencia absoluta, pero la pasea por el mundo como si anduviera arriba un Mercedes-Benz. O sea, ella cree que anda en un BMW de su inteligencia y todos tienen que estar. A mí me parece que no es así. O sea, esa inteligencia soberbia no sirve. Es decir, hay que formar a la gente con humildad. Y ella es una persona que, cuando usted la ve hablar, es siempre autorreferencial. Esa es mi crítica. ¿Está dentro de nuestro grupo? Sí, está dentro de nuestro grupo. Yo le hago esa crítica. ¿Puede servir? Sí, puede servir. Pero a mí me parece que Manes es un individuo que disputa liderazgo, y al disputar liderazgo le jode a otro, y entonces por eso lo quieren correr de la ficha. Pero me parece que está bien lo que hace, y me parece que hay cosas que también debería guardarse para pelearlas adentro. O sea, pero bueno, son opiniones. Quizá es la voz de una experiencia de alguien con más trayectoria dentro de la política, ¿no? Porque él es bastante más nuevo. Sí, pero sí, sus ideas y él como figura política. Sí, me parece que es un tipo nuevo, muy interesante, y que, digamos,
es un tipo que es más bien, es más técnico que político. Espero que en el futuro sea más político que técnico, porque es un individuo muy inteligente, no hay que quitarle mérito y que nos puede servir. Y es un hombre del conocimiento. Yo lo vine a ver acá la primera vez que vino, me pareció muy interesante, porque fíjese usted una cosa, el conocimiento mueve al mundo. Si usted anda en un avión es por el conocimiento. Si usted se comunica con Japón es por el conocimiento. Esto que estamos haciendo en la radio es por la ciencia. Y este es un hombre de ciencia. Y tal es así que el mundo se maneja por eso. Vamos a crecer en la medida que tengamos conocimiento. Doctor, la última, en Caleta, está Cotillo, claramente que no cumplió con las expectativas que si alguien las tenía, digamos, o por lo menos quienes lo votaron. ¿Cómo imagina el futuro? Yo creo que esto tiene que cambiar, Fernando, porque me parece que no se cambia con fiestas. Y esto lo digo para propios y ajenos, para este lugar y para... Yo digo lo que opino. Yo a veces termino siendo como un outsider de esto, ¿no? Porque me dicen esto no hay que decir. No, yo digo lo que pienso. A veces está mal, bueno, sí, pero digo lo que pienso. ¿Qué digo? Me parece que no se soluciona con fiesta. ¿A usted le parece que 150 millones de pesos gastar en una fiesta de una noche no sería mejor comprar una máquina bacheadora para poder tapar los pozos de las calles de Caleta Olivia? Me parece que eso es importante, sin perjuicio de traer un artista local o un solo artista nacional y poder hacer una fiesta de cumpleaños de un pueblo. Lo demás me parece un exceso y me parece una plata, no importa de dónde venga, no importa quién la pague, dámela para comprar la bacheadora, para comprar la asfaltadora, para comprar cosas, porque gente tenemos de sobra. Usted sabe que Caleta y Gallego son las dos ciudades que más gente tienen en sus municipios, con lo cual hipotecaron su futuro. Entonces no sigamos haciéndolo. Entonces yo creo que menos joda y más laburo. Clarito. Sí. Doctor, muchas gracias por la visita, esperemos tenerlo más seguido, estamos algo lejos, pero un gustazo. Bueno, suponemos, ¿no?, que con el acercamiento de lo que será el año electoral capaz lo tengamos más seguido. Probablemente, donde la ciudadanía me quiera poner, voy a tratar de estar ahí y donde los dirigentes propios y de los grupos propios y más cercanos me permitan, pero no es una cosa que me tiene sin cuidado, me tiene con mucho sin dormir, digamos. Yo seguiré haciendo siempre desde mi consultorio privado y desde mi consultorio público privado, seguiría haciendo lo mejor por nuestra comunidad y siempre a disposición de todos los vecinos de Santa Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Juan Acuña Cons, dirigente radical de Caleta Olivia, visitó Radio Nuevo Día. Hoy asumen las autoridades del Comité Provincia y el local de la Unión Cívica Radical, y justamente ese es el motivo de su visita aquí a la ciudad. Tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Podría quedarme durmiendo todo el día. Podría dejarle mi destino a la suerte. Es probable que me vista y salga a buscarte. Vengo apostando por lo que tengo. Estoy a pena de dejar este juego. Conectarme con y dejar que mi destino lo marque Tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Podría salir a buscarte o podría quedarme durmiendo en casa.
pasa, sé bien que eres lo que quiero, pero creo que no sé qué es lo que pasa. Cuánto tiempo tengo perdiendo, hundiéndome en este agujero. Como extraño salir por las mañanas a fumar el sol con el perro. Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de ser pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar que me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Muchachos, perdónenme si estoy cambiando, pero es que me pasa como a las 17, nada más que después de la relación. Y me transformo. Extraño salir por las mañanas bajo el sol con el perro.